El segundo problema, sacamos los datos, pero el problema dice, se lanza verticalmente hacia arriba una pelota con una velocidad. En este caso, la velocidad inicial es diferente de cero, o sea que es 20 metros por segundo, desde lo alto de un edificio de 10 metros de altura, o sea que se lanza desde una altura adicional. Dice, calcule la altura máxima que alcanza la pelota y la velocidad con la que llega al suelo. Para esto primero vamos a utilizar lo que es la ilustración. En la ilustración tenemos acá que la posición de donde es lanzada es x sub 0. X es la posición que alcanza, ya sea desde de x sub 0 hasta acá, si tomamos solamente esa parte, pero si tomamos la parte desde el suelo hasta acá, vamos a verlo de las dos maneras. La gravedad, como está dirigida hacia abajo, ya ustedes saben, lo representamos por g, es una aceleración, y la velocidad con que es lanzada va dirigida hacia arriba. Es interesante ver esto para compararlo con los tipos de movimiento. En el primer apartado veíamos que el coco cae, o sea, en dirección hacia abajo. Aquí es lanzada la pelota hacia arriba, o sea, si queremos comparar los tipos de movimiento en relación a, a este tema de caída libre, lo veríamos de la siguiente manera. Cuando un objeto es lanzado hacia arriba, como vemos aquí, la velocidad con que es lanzada va en dirección hacia arriba y como la aceleración va en dirección hacia abajo, tanto la velocidad como la aceleración van en sentido contrario. Y cuando ocurre eso, ¿cómo interpretaríamos el tipo de movimiento? Vamos a ver un ejemplo sencillo en la vida diaria. Si un auto avanza, el auto va avanzando y acelera en el mismo sentido que la velocidad, o sea, si avanza hacia el este y acelera hacia el este, la velocidad cambia, pero en pocas palabras aumenta. Entonces, ese tipo de movimiento sería acelerado, porque la aceleración es constante y es positiva y va en el mismo sentido que la velocidad. Ahora imaginemos el mismo auto. La velocidad va hacia el este y la aceleración va hacia el oeste, o sea, también va cambiando la velocidad, pero con dirección opuesta al movimiento. Quiere dejar dicho que el auto va frenando. En este caso, la velocidad disminuye. En el acelerado, la velocidad aumenta porque va en el mismo sentido que la aceleración. Tanto la aceleración y la velocidad van en el mismo sentido. En el retardado o desacelerado, la velocidad disminuye porque la aceleración va contraria al movimiento, o sea, contraria a la velocidad. Vamos a interpretar esto acá. Ya no es necesario interpretar directamente lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, ya que en este caso estamos viendo que en el movimiento aquí tiene una aceleración constante, que es la aceleración de la gravedad. Imaginemos acá. Si quiero verificar el tipo de movimiento cuando un objeto es lanzado hacia arriba, sabemos que la velocidad va hacia arriba y la aceleración gravitacional va hacia abajo. Van en sentido contrario, o sea que cuando es lanzado el objeto, el tipo de movimiento que ese objeto experimenta es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, específicamente retardado, si es lanzado. Ahora, cuando ese objeto alcanza el punto máximo, la máxima altura, que si tomamos este vector sería acá, el objeto, cuando alcanza su máxima altura, la velocidad final con que llegue el objeto a ese punto es cero. Y el objeto empieza a descender. O sea que si el objeto empieza a descender, iría en el mismo sentido, la velocidad estaría dirigida hacia abajo y la aceleración estaría dirigida hacia abajo. Y ambos, tanto aceleración como velocidad, irían en el mismo sentido. Y si dos magnitudes van en el mismo sentido, él prácticamente va cambiando la velocidad, o sea, va aumentando en magnitud, pero con el signo contrario porque hacia abajo. Entonces, ese tipo de movimiento lo consideraríamos como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque van en el mismo sentido, la aceleración y la velocidad. Ya se puede interpretar los tipos de movimiento con el tiro caída libre, tiro vertical o caída libre, como ya ustedes han visto. Concentrémonos ahora en resolver el problema. El problema lo vamos a resolver prácticamente desde el punto en el cual el objeto es lanzado, o sea, desde los 10 metros
que tiene el edificio hacia arriba. Por eso entonces me voy a concentrar en tener desde este punto hasta este punto. Entonces, para esto la solución sería utilizar esta fórmula que está en el formulario que yo les envié, como les había dicho, e interpreto a partir de la fórmula. Tengo velocidad inicial, tengo gravedad y la altura máxima es lo que yo quiero obtener. Pues despejo la altura máxima a partir de aquí, pero no sin antes de interpretar lo que es la velocidad final. La velocidad final, cuando el objeto llega a la máxima altura, esto se hace cero, como ya había dicho anteriormente. Entonces, esto yo lo puedo anular y decir que si la velocidad final es cero, esto queda expresado de esta manera, no varía, solamente cambia la velocidad final. Entonces, desde aquí puedo despejar lo que es la altura máxima y me quedaría de esta forma. Negativo velocidad inicial al cuadrado sobre negativo 2 veces la gravedad. Ese negativo, porque la velocidad inicial está sumando, pasa restando. Y ese negativo de acá, esto que está multiplicando, pasa a dividir. Véanlo aquí. Velocidad inicial que está sumando, pasa restando. Y el negativo 2g que está multiplicando, pasa a dividir. Ese signo con ese signo daría un signo positivo y quedaría expresado de esta manera. Velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, sustituyendo los valores, tendré esto. Velocidad inicial, 20 elevado al cuadrado, 400 dividido entre 2 por 9.8 da 19.6. 400 entre 19.6 daría 20.4 metros. Esa es la altura en la cual alcanza la pelota desde el punto más alto del edificio, o sea, 10 metros por encima, hasta el punto más alto en el cual alcanza su máxima altura. Pero ahora, eso solamente fue desde este punto hasta este punto. Si se quisiera interpretar la altura máxima desde el suelo hasta este punto, a ese valor de la altura máxima habría que sumarle los 10 metros adicionales del edificio y quedaría expresado que la altura máxima desde el suelo hasta donde llega el objeto es simplemente la suma de 20.4 metros más 10 metros. Quedaría como resultado 30.4 metros. Ahí tengo yo lo que es la solución del primer apartado. La altura máxima que alcanza la pelota es esto. Vamos a darle solución al segundo ejercicio, que dice la velocidad con la que llega al suelo. A partir de la primera fórmula, que es esta, vamos a despejar lo que es la velocidad final, conociendo que la velocidad inicial en este caso será cero, ya que cuando alcanza su punto más alto, el objeto empieza a descender y desciende prácticamente como si fuera en caída libre. La velocidad inicial se hace cero y quedaría expresado de esta manera: la velocidad final igual a esto. Como solamente me interesa la magnitud, no voy a tomar en cuenta el signo negativo, pues solamente quiero saber la magnitud, aunque como es velocidad final y estará dirigida hacia abajo, sabemos que eso debe de dar un valor negativo por la dirección, pero el negativo por esto, que está acá. Pero solamente me interesa la magnitud, pues voy a expresar y a sustituir valores. Quedaría de esta forma. 2 veces la gravedad, que es esto, que si hubiese puesto el negativo y el negativo de la gravedad y se hubiese cancelado. La altura máxima, que es lo que yo obtuve en la primera casilla, que fue esta, 30.4 metros porque es desde el suelo. Y simplemente multiplico esos tres valores y obtengo la raíz cuadrada y me va a quedar expresado de esta manera: 24.4 metros por segundo. La solución al primer apartado es esta, 30.4 metros. La solución al segundo apartado es esta, 24.4 metros. Y como ya habían visto antes, interpretando cada uno de esos valores. Esas fueron las soluciones a 2 de los problemas de caída libre que ustedes tienen en su práctica.